siendo hoy por hoy las empresas, ¿no? Activando concretamente los protocolos para evitar el contagio de coronavirus y sobre todo de qué manera lograr restringirle a sus empleados, Sofi, bienvenida, los viajes al exterior. ¿Cómo lo haces? Y absolutamente, este es el paso 1, digamos, ¿no? Por lo menos los viajes corporativos, en primer lugar, sin duda ya se han terminado en las empresas argentinas hacia lo que son las regiones más infectadas, ¿no? Por ejemplo, puede ser el norte de Italia o Asia misma, donde hay varios focos infecciosos, sobre todo en China. O sea, las empresas no te van a decir, vamos a viajar 20 personas por cuestiones laborales a esos países. Ahora, no. ¿qué pasa si vos decís, bueno, me voy de vacaciones y decidí irme a Italia? Bueno, ahí entras en un gris, claro. Vivi, porque ¿qué sucede? Lo que están diciendo las compañías argentinas ahora es que no pueden poner en cuarentena porque sí a cualquiera. Algunas compañías lo que están haciendo es, si hay algún síntoma, están recomendando que trabajen desde su casa, pero obviamente dependerá de la política de cada compañía. Hay un banco, por ejemplo, que ha puesto en cuarentena acá en la Argentina a 10 de sus empleados que habían viajado a uno de los focos infecciosos de la gripe. Pero lo cierto es que no hay mayores medidas o un protocolo o un manual para seguir en estos casos. Una cuarentena preventiva. Preventiva, absolutamente preventiva. Como sucedió también con algunos otros pasajeros del avión en el que llegó el paciente este domingo, ¿no? Luego, Vivi, te comento que hay muchas compañías activando protocolos de higiene. ¿Qué significa esto? Bueno, desde ya con comunicaciones, ¿no? Enviando a sus empleados, lávense las manos todas las veces que puedan. Esto, campañas de prevención, digamos, más hacia adentro, ¿no? De comunicación interna, que obviamente son también las campañas de prevención públicas, ¿no? Los mismos lineamientos, digamos. Toser tapándose con el codo, lavarse las manos. Hay compañías que también están repartiendo alcohol en gel adentro de sus oficinas. ¿Hay gente trabajando con barbijos? Yo hasta el momento no lo he visto y no sé si has visto también varios artículos de no es necesario, que no es claro, de que el barbijo es más útil en el caso de que tengas la enfermedad, de que tiene poca, además si se humedece dentro de las 2 horas después puede hasta ser más complicado. Hay que usarlo contraproducente. Quédense porque en un ratito nada más aquí en nuestros estudios una médica infectóloga nos va justamente a dar precisiones de esto. ¿Barbijo sí o barbijo no? ¿Es realmente necesario? ¿Para qué momentos, no? Y hubo un boom, vos sabés, de pedidos de barbijos. De hecho, vas a cualquier farmacia de barrio y no hay. Te ponen carteles que dicen que no hay. Y las que tienen, el precio no te cuento lo que se elevó. Ni hablar. Cuando vas a los sitios de compra online, los ves a 10 veces el precio, 20 veces el precio. Pero lo cierto es que para el barbijo, que seguramente te lo va a explicar la médica, digamos, no es una herramienta que hace falta sí o sí para en este momento adentro de las oficinas. Mira, ayer me tocó estar en la puerta de la Suizo-Argentina, donde estuvo internado algunas horas este paciente que después fue trasladado al sanatorio Agote, y los vecinos de la Suizo se trasladaban directamente con barbijos. Y una vecina se acercó y me dijo, estos días me parece que me voy de mi casa a vivir a la casa de un familiar porque no quiero ni estar acá. Fíjate vos la paranoia. Fíjate. Bueno, después habrá que ver también, esto de nuevo lo vas a hablar con la médica supongo, pero si es grupo de riesgo, tal vez personas mayores o bebés o gente que está más expuesta a que el coronavirus a estragos más graves en su salud, ¿no? Supongo que también dependerá de eso. Lo cierto, Vivi, es que en las compañías por ahora se están limitando a, como te decía, limitar los viajes corporativos a los lugares donde están los focos infecciosos. Repartir estos kits con alcohol en gel. Como te comentaba, hay una compañía que puso en cuarentena a 10 de sus empleados, pero no hay mucho más por ahora. Digamos, la paranoia no está reinando en el mundo corporativo, quédense tranquilos, simplemente son medidas de prevención. Que además en la Argentina, Vivi, el comentario importante que hay que hacer es que muchas veces, digamos, acá se va a trabajar igual para hacer buena letra, ¿no? Y que a veces eso significa un riesgo para los compañeros, por supuesto, ¿no? Y eso pasa siempre. Vas a trabajar igual aunque tengas gripe, conjuntivitis, no te sientas del todo bien. Y la verdad es que en esos casos lo mejor es quedarte 2 o 3 días en tu casa para evitar contagiar al resto. Exactamente. Hay planes, además hoy teniendo todas las herramientas tecnológicas disponibles, puedes hacer home office y demás, ¿no? No hace falta, digamos, porque es algo muy de acá, ¿no? Como ir a trabajar aunque te sientas mal para hacer buena letra. No es necesario y es contraproducente. En ese caso se pueden quedar en su casa, que es mucho mejor. Sofi, cuando hablamos de pandemias y los costos de las pandemias del último siglo, ¿no? ¿Podemos enumerar, digamos,
¿enumeramos a las más costosas? Sí, podemos enumerar las más costosas y además, ¿por qué hablamos de costo, no? Porque obviamente viví una pandemia, esta enfermedad que traslada, atraviesa todas las fronteras, que se traslada por todo el mundo. Que no se puede controlar. Exacto. Hace estragos en el PBI. Por ejemplo, ya la OCDE recortó crecimiento global, dice que vamos a crecer menos, que el mundo va a crecer menos de lo que suponía por esta pandemia que estamos teniendo hoy. Pero, Vivi, te traje un ranking de otras 9 pandemias que han costado mucho a las economías. A ver. Voy a empezar por la gripe española, es en orden histórico, ¿sí? Esto estamos hablando de una gripe de 1918, infectó a 500 millones de personas, se murieron 100, y te cuento, Vivi, que significó una pérdida del 15% del PBI de Estados Unidos, o sea, una de las mayores economías del mundo, y del 17% del PBI de Reino Unido, que en ese entonces, estamos hablando de 1918, era una hiperpotencia. Mira, hablas de la pandemia española y con Diego Laje muchas veces hacemos referencia a esto, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud está comparando el COVID-19 con esa pandemia. Claro. Con la de aquel año. De 1918, sí. Así que fíjate. La gripe asiática vive en 1957, provocó 1,5 millones de muertes y significó también una pérdida del 3% del PBI de Estados Unidos. Estamos hablando, obviamente, cuando hablamos de un PBI, hablamos de miles de millones de dólares. Lo que está pasando en China. Claro. Hoy por hoy, por ejemplo. Claro. ¿No? Cómo cae la economía estrepitosamente. ¿Y qué son las pérdidas, Vivi? Bueno, obviamente la productividad, si yo tengo a la mitad de mi staff enfermo, obviamente que la productividad como empresa baja. Si la gente no sale de su casa, no va al cine, no va a comprar, los comercios bajan las persianas. Actividad, estamos hablando de eso, ¿no? ¿Por qué lo cuantificamos así en el PBI? Porque es eso, es una pérdida tal cual como decís. Lógico. En el consumo, en la actividad, cierre de fábricas, lo que ya todos sabemos que estuvo pasando en estos últimos días. Las ciudades turísticas, ayer veíamos imágenes de Venecia, de Roma, parecen ciudades fantasmas. Parecen ciudades fantasmas. Y son ciudades que viven del turismo. Tal cual, tal cual. Y fíjate que además esta gripe que estamos teniendo ahora, el coronavirus de ahora, llegó, recordarás, durante el Año Nuevo Chino. Claro, entonces justo. ahí, claro, ahí también significó un impacto enorme porque en los últimos días fue cuando se empezó a hablar más fuerte del brote y en esos días que son feriados en China la gente se traslada. El 8 de diciembre fue el primer caso. Claro, entonces, pero a fines de enero es el Año Nuevo Lunar. Entonces ahí hubo muchas personas que ya recortaron sus proyecciones de viaje y ni hablar con las personas que se están preguntando hoy en día qué hago con mi pasaje al norte de Italia, qué hago con mi pasaje a China, lo que fuera. La gripe de Hong Kong, Vivi, de 1968, 1 millón de infectados y 2.600 millones de dólares de pérdidas en Hong Kong. Así que imagínate lo que fue, un montón de plata, porque además acá, además de las pérdidas, muchas veces se cuantifican los gastos que hay que hacer, ¿no? Para después cubrir con medidas sanitarias, todo lo que es necesario para prevenir y que la infección se siga generalizando, ¿no? Exacto, y expandiendo. Ahí estábamos en el puesto número 3. Mirá, vamos al 4. Al 4, el SIDA de la década del 80. Te cuento que esto fue especialmente difícil para África porque perdió el 4% de su PBI. Vos sabés, Vivi, que además movilizó muchos recursos. Te acordarás de todos los recitales que han hecho por el SIDA. Claro. Bueno, esto fue, imagínate, para una región que ya estaba complicada con su economía, como es África, perder el 4% del PBI es un golpe brutal, fatal. ¿Y cuánto tardan después en recuperarse? Es lo que decimos siempre, ¿no? Porque damos la información, damos la noticia, pero después hay un tiempo específico de recuperación que muchas veces es más lento de lo que uno esperaría. A ver, sigamos repasando. Sigamos, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, viste que por las siglas en inglés se lo conoce como SARS, efectivamente, de 2003. ¿Qué pasó acá? Se perdieron 14.000 millones de dólares en Hong Kong. Así que imagínate, ya viste que van pasando los años y las pérdidas son más grandes. Además de que obviamente hay temas de el tamaño de las economías, hay temas también de globalización. Claro. ¿Qué pasa? Hoy, tal vez, no sé, la gripe española que provocó pérdidas en todo el mundo, capaz fue un foco infeccioso más chico. Hoy tenés el coronavirus que llegó a los lugares más recónditos del mundo. Y ya estamos hablando de 2003 cuando hablamos de SARS. Y con la velocidad con la que se traslada también, claro, ¿no? Exactamente. Y también por cómo están las cadenas de valor globales, ¿no? Cómo llegan las importaciones o cómo llegan los bienes intermedios para seguir produciendo. Eso también, en definitiva, puede expandir las enfermedades mucho más rápidamente. La gripe porcina, de 2009. 1.000 millones de dólares en Corea del Sur, Viví. Y fíjate, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se conoció como MERS, fueron 2.000 millones de dólares en Corea del Sur. Este fue de 2012. El ébola, Viví, recordarás al ébola,
tremenda enfermedad que azotó especialmente a África. Perdieron en Sierra Leona y en Guinea 2.000 millones de dólares. De nuevo, lugares que ya tienen una economía complicada, ¿no? Ya seguimos, Sofía, no te muevas de allí, porque claro, lo hablábamos al comienzo. Harry Campos Cervera es psiquiatra, está en comunicación telefónica con nosotros y le agradecemos muchísimo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Viviana Valles aquí, Sofía Terrible. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Un placer por el contacto. Lo decíamos al comienzo del programa. El coronavirus es un hecho, se va trasladando cada vez con mayor rapidez. Ayer confirmamos el primer caso positivo en Argentina. Pero además de la realidad, vivimos en una especie de paranoia. ¿Puede ser? Sí, estamos viviendo en un estado de ansiedad constante. Enorme, producto de varias cosas. La primera, la sensación de estar frente a algo desconocido. Claro. A esto tenemos que aclarar, porque esto es importante, que sí, el coronavirus es conocido, hay variedades humanas de coronavirus que padecimos y padecemos continuamente y no genera este tipo de alarma, digamos. Eso por un lado. El otro punto es que la difusión más importante es sobre los niveles de contagio, que efectivamente es enorme en el caso de este virus. Seguramente debe ser semejante a la del resfrío común. Pero nosotros pensamos que todos entonces estamos expuestos a poder ser contagiados. ¿Y cómo hacemos para reducir esa ansiedad? Poder informarnos correctamente. Por ejemplo, informarnos que este virus no tiene la gravedad con lo que nuestra fantasía lo indique. Es conocido de alguna manera, no esta cepa, pero sí a otras cepas son conocidas. Algunas son el SARS, el MERS, que eran graves, pero esta aparentemente no tiene esa tasa de gravedad. Hasta ahora, lo que está publicado es que hay una tasa de mortalidad al comienzo de 2%, que ahora ya se está reduciendo a 1,50, que está casi en el mismo nivel que la influenza. Entonces, poder informarnos correctamente en los lugares propicios, no en cualquier lugar, hace de que esta amenaza desconocida se transforme en algo conocido y puede ayudarnos a contener. Sin lugar a duda, doctor, ahí los medios de comunicación cumplimos un rol y un papel fundamental, ¿no? La importancia, y por eso justamente hoy lo estamos llamando, y hoy va a venir un infectólogo a hablar con nosotros. Teniendo la información y el conocimiento necesario, esta paranoia que estamos sintiendo todos, yo lo veo en la calle, lo que la gente me cuenta, digo, puede disminuir conociendo e informándonos. Por supuesto que claro. Sí, y con la información de los medios de los que se curan, digamos. Sabemos lo que se muere, pero no sabemos la cantidad que se cura. Uno podría decir de los infectados de Italia, que son 1.800, 2.000, no sé ahora la cifra de esos números, se murieron tantos, digo, una cantidad enorme se recuperaron. Por supuesto, de hecho se recupera más del 80% y es mucho. Hay que informarse correctamente. Más del 90%. Bueno, ¿no? Más a mi favor y es muchísimo. Entonces, gracias, doctor. Sabemos que tiene que comenzar a atender, así que lo dejamos. Muy amable. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por la información. Bueno, conocimiento, informarse, interiorizarse en los sitios correctos, no googlear. Tal cual. No quedarnos con eso. No quedarnos con eso para disminuir la paranoia. Sofi, hablábamos de las pandemias más costosas del último siglo. Repasamos algunas, pero quedaron algunas pendientes. Quedaron algunas. El ébola, por ejemplo, que es un caso totalmente distinto del coronavirus, obviamente, porque te acordás que allá la tasa de mortalidad era muchísimo más alta, que era súper peligrosa. ¿Te acordás de las imágenes con los trajes especiales para tratar al ébola? Y te decía que azotó especialmente a una región muy pobre, obviamente países de África, te acordarás. Especialmente fue en 2013 y significó una pérdida de 2.000 millones de dólares en Sierra Leona y Guinea. Fíjate que son países que ya de por sí tienen, bueno, PBIs acotados, sabrás todos los desafíos económicos que tienen estas naciones. Sí, no representan lo mismo ese tipo de pérdida para esos países que para Estados Unidos. Exacto. Ni hablar, que para China, ni hablar, ni hablar. Y el último que me quedo, Vivi, en la cadena histórica es el Zika. ¿Te acordás? Muy al lado nuestro, ¿no? Porque fue especialmente
especialmente en Brasil en 2015, y lo que sucedió en América Latina fue en el continente una pérdida de 18.000 millones de dólares, una pérdida cuantiosa importante para el PBI de la región, que desde ya nada de esto nos ayuda, a nosotros tampoco, ¿no? Gracias, Sofía. Muchas en un ratito gracias, seguimos Vivi. repasando datos a nivel mundial, como siempre. Ya mismo tomo contacto con Carla Ricciotti. Carla, buenas tardes. Estás en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Contame absolutamente todo lo que ves. ¿Se están cumpliendo ciertos protocolos? ¿Los pilotos tienen que cumplir algún que otro protocolo? ¿Cómo te va? También, ¿qué tal, Vivi? Sí, buenas tardes. Sí, se ha emitido en las diferentes compañías algunos anuncios, algunos protocolos para que tanto los pilotos como los comandantes sepan cómo manejarse en el vuelo, durante el vuelo, mejor dicho, cuando hay un caso sospechoso, no solamente de coronavirus, ¿no es cierto? Es un protocolo para saber cómo accionar ante síntomas que pueden estar relacionados con esta enfermedad. Mientras tanto, acá en el aeropuerto de Ezeiza, en el hall, están los banners con los carteles, con recomendaciones. Hay alguna gente con barbijos. Ahora lo que están llegando son vuelos más que nada tanto de Chile como de Brasil. Hay algunos demorados, pero bueno, esta es la situación, por lo menos acá en el hall de Ezeiza. Algunas personas con barbijo que bajan. Ahí vemos de, personas con barbijo que es como vuelos. que están esperando a alguien. Carla, ¿qué son? ¿Familiares? También. A ver. Vamos a preguntarle si te parece. A Dale. ver, nos vamos Sí. a acercar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ustedes están esperando a alguien? ¿Por qué están con barbijo? No, por simple prevención. No ¿Pero es- ustedes esperan a alguien que viene de dónde? De Bolivia, De Bolivia. sí, pero más por el tema de que llega más gente al aeropuerto y por esa circunstancia más que todo. No sé, se nos ocurrió que por ahí pensábamos que la mayoría iban a estar con barbijos, pero ahora resulta de que no. Ustedes se ponen al tanto de las recomendaciones que pueden llegar a ver, porque dicen que la persona que está sana no tiene que usar barbijo. El que tiene que usar barbijo es el que viene infectado o con algún síntoma para tratar de no contagiar a los demás. La verdad es que esa parte desconocí. Bueno, por las dudas, precavido, ¿no? Sí, bueno, por si acaso. Muchas gracias. Bueno, esto de lo que estaban hablando un poco ahí en el piso, ¿no es cierto? Sí. Vivi, de él, la paranoia, la alerta quizá por las dudas que tiene la gente. Y además te quería mostrar, bueno, no solamente estos dos casos de gente que están con barbijos. Acá hay un puesto de taxi Ezeiza, que es el taxi oficial de aquí del aeropuerto, que también estaban atendiendo con barbijos. Hay una señora, bueno, que está atendiendo ahora, que ahora se lo sacó, pero están con alcohol en gel. Ahí está otra de las empleadas con barbijo. Vamos a ver si podemos hablar con ellas. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ustedes son el servicio de taxi oficial de aquí de Ezeiza. ¿Por qué trabajan con barbijo? Por seguridad, es por una cuestión de que cada uno decide si quiere usar el barbijo o no. ¿La empresa les recomendó que se pusieran barbijo? La empresa nos los proveyó y está en la elección de cada uno usarlo o no. Yo en este momento no la tengo puesta porque me empaña los lentes, así que tengo una dificultad. Pero ¿Y hay que rotarlo, hay que cambiarlo por uno nuevo cada cuánto? nos dieron un barbijo que dura 7 horas, así que nosotros tenemos un turno, un barbijo, y por turno lo cambiamos. Cada uno tiene un barbijo por un turno. Ahora, cuando bajan los pasajeros, vienen a buscar el taxi acá, las ven a ustedes con los barbijos, ¿qué les dicen? Nada, no dicen nada. De hecho, hay muchos pasajeros que bajan con barbijo, sobre todo los que vienen de Brasil, que vienen muy asustados, y los orientales, obviamente. ¿Pero vienen asustados por temor a contagiarse acá el coronavirus o por temor a tener algo ya? Ya vienen desde adentro, desde el vuelo, con el barbijo puesto. Sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, esta es la situación, Vivi, ¿no? Temor, alarma, estar con miles de ojos y precauciones todo el tiempo. Y lo que vos me decías al principio, ¿no? El protocolo con las indicaciones para los pilotos, para los comandantes de a bordo, que se ha emitido en este caso en la empresa Aerolíneas Austral, que indica que el piloto tiene que accionar de la siguiente manera. Cuando un pasajero a bordo muestre síntomas que puedan indicar la presencia de una enfermedad con signos de naturaleza infecciosa o prueba de riesgo para la salud pública a bordo de las aeronaves, el comandante se asegurará que el médico del aeropuerto o las autoridades sanitarias sean informados, siendo responsabilidad de estos decidir la necesidad o no de proceder al aislamiento en la aeronave.
¿Qué es lo que dicen? Hay una serie de pasos que tienen que seguir. Carla, si cuando te parece, sea necesario, esos las autoridades pasos, ¿me los contás en un sanitarias. ratito? Vamos Sí. a volver al móvil, vamos a Por volver, supuesto. estamos en vivo. ¿Cómo llega la gente de los diferentes vuelos? La gente que viaja en los aviones, los familiares que los van a recibir, las personas que te van a buscar al aeropuerto y después la decisión de cada uno. Lo decía recién esta señora que trabaja en esa compañía de taxis. Sí. La empresa nos proveyó de todos los instrumentos, después nosotros decidimos si nos colocamos o no barbijo, guantes, nos ponemos alcohol en gel todo el tiempo. Volvemos en un ratito. Carla, gracias. Con más casos seguramente que Dale, tengas por allí supuesto. para mostrar y contar. Ya está con nosotros Dolores Graña, le damos la bienvenida, como siempre, un placer, Dolores. Igualmente, Diana. Fíjense cómo el coronavirus no solo se desarrolla y se propaga con mucha rapidez, sino también lo que está generando, por ejemplo, en la industria del entretenimiento, pérdidas. Por supuesto, como todas las industrias, recién lo contaba muy bien Sofía Terrile, todas las industrias están sufriendo enormes pérdidas que tienen que ver con la cancelación de proyectos y encuentros, postergación de estrenos, la incapacidad o directamente la prohibición, como ocurrió en Francia a partir de este fin de semana, de reuniones en espacios cerrados de más de 5.000 personas. Claro. Esto impacta directamente en lo que es el día a día, el pan de la industria del entretenimiento. Por ejemplo, un museo no puedes entrar. No, por supuesto. Por ejemplo, China, el origen de la epidemia de coronavirus, los 70.000 cines que hay en China están cerrados desde hace más de un mes, con pérdidas varias veces millonarias, por supuesto, pero esto se está extendiendo a medida de que la epidemia se difunde por todo el mundo y se toman medidas precautoras en otros países para contener su propagación. Por Hablabas ejemplo, de China, pero en Italia también cerraron por cines. supuesto, en Italia está cerrada la mitad de los cines. Digamos, la porción norte de la península tiene sus cines cerrados por precaución, solo los de la parte sur de la península están funcionando. Claro. Por supuesto que esto hace que muchas películas no se estrenen, que la poca gente que va a las salas vaya menos. En fin, esto trae un enorme perjuicio económico que en estos momentos está siendo calculado por los especialistas, los analistas, sobre todo norteamericanos de la industria, en cerca de 5.000 millones de dólares. Pero esto puede crecer, es impredecible saber lo que va a ocurrir. En China, por ejemplo, se canceló la Premier Mundial, que venía con una importantísima inversión de marketing de la última película de James Bond, la última que va a tener a Daniel Craig como el agente 007, con una película que ya venía con muchas postergaciones, cancelaciones, cambios fue suspendida por precaución, todavía no se sabe dónde se va a hacer, si se va a hacer una Premier Mundial. En Francia, que te decía, la prohibición esta impide la reunión de muchas más de 5.000 personas en espacios cerrados. Se empieza a conversar si se va a realizar el Festival de Cine de Cannes en mayo próximo, el más importante del mundo y que tiene el mercado de cine donde se compran y venden películas para todos los mercados del mundo, incluyendo la Argentina, porque por supuesto las estrellas no le pueden confirmar que para mayo van a ir, no hay manera de saber si van a estar dadas las condiciones de sanidad para reunir a esta gente que viaja de todo el mundo, compradores, vendedores, obviamente estrellas de cine, directores. Todo en modo pausa. Está todo en pausa. Había una película de Disney también, ¿no? Mulan. Exactamente, la versión con actores de Mulan, el clásico de Disney, que fue pensada precisamente por su gran interés para el público chino y de Asia en general. Bueno, se estrena a fines de marzo con los cines chinos todavía cerrados. Es posible que sea un gran perjuicio económico para Disney. Es una película que costó 200 millones de dólares. ¿Pero qué pasa en esos casos? ¿No se estrena ahora? ¿Se puede estrenar más adelante? No se sabe, son situaciones que no tienen precedente. O sea, las decisiones se toman minuto a minuto. Por ejemplo, en estos próximos días se va a realizar un festival bastante importante en Estados Unidos, donde también hay bastantes casos de coronavirus, no al nivel que hablamos en Europa y en Asia, pero ya, por ejemplo, Amazon Studios les dijo a sus estrellas que no viajen a este festival en Texas, en Austin, Texas, por miedo a los contagios. Y esto se va expandiendo. O sea, estamos hablando del Festival de Cine de Cannes, pero por ejemplo, en Europa el 24 de marzo se lanza la plataforma de streaming Disney Plus, que es el gran evento del mercado. Ya se decidió que no va a haber ningún lanzamiento con ninguna estrella de Disney porque no pueden viajar. O sea, en Italia, por ejemplo, esto que decías, Misión Imposible, por ahora también en modo pausa. Por supuesto, si va a ser un rodaje de 3 semanas en Venecia, suspendido, por supuesto. Pero Venecia está vacía, es una ciudad fantasma. Roma, lo mismo. Y a medida que esto se siga creciendo y se tomen decisiones por precaución, se va a seguir parando. El mundo de la industria del entretenimiento es una de las industrias más globalizadas posibles, en donde, imagínate los equipos de rodaje que viajan por todo el mundo, para una película por ahí tienen 20 locaciones distintas, y por seguridad y porque se usan seguros para
garantizar el terminar del rodaje, no pueden conseguir los seguros. Ahora, Dolores, te pregunto algo. Por ejemplo, las giras de músicos también deben estar por supuesto, expectantes. de hecho, BTS, que es el gran fenómeno de K-pop, de estas bandas de pop coreano, que en este momento están siendo número 1 en Estados Unidos, tuvieron que suspender sus recitales en su país natal, Corea del Sur, por supuesto, pero están evaluando cancelar toda la gira. Tanto Green Day como Avril Lavigne, los dos músicos norteamericanos, no van a salir de gira mundial en este momento porque obviamente no pueden garantizar que los países a los que van a viajar les permitan realizar los conciertos. Y además lo peor que hay, me parece esto, a nivel incluso para preparar la mente de uno, no tiene un deadline, no es, bueno, hasta septiembre se cancela todo y después se reanuda y todo vuelve a la normalidad. No se sabe. No, de hecho estamos hablando de la posible cancelación de Cannes, que es en mayo. Faltan 2 meses. 2 meses. 2 meses. El tema es que todo en el mundo del entretenimiento funciona con muchísima predicción y muchísima preproducción. Claro, entonces, en el momento en que empiezan a programarlo, cuando ven que no pueden cerrar ningún acuerdo de presencia y nada, hay veces que dicen, bueno, lo suspendemos, pero esto va a ser hasta... Es impredecible, digamos. Puede pasar hasta nuevo aviso, digo, y están mucho más perjudicados los que ya hicieron una producción, los que ya le pagaron a los actores y hicieron una película que no la pueden presentar, que los que todavía no tienen pensado y no saben cuándo. Digo, no, pero aparte los lanzamientos de las grandes superproducciones. En mayo, por ejemplo, se estrena Black Widow, la última película con el personaje de Scarlett Johansson de Marvel, y también la 9ª entrega de Rápido y Furioso. Y son una de las apuestas enormes a medida que nos acercamos al verano boreal. ¿Dónde se va a rodar? ¿Se sabe, Rápido y Furioso? Esa película ya está terminada. ¿Y dónde se rodó? ¿Se sabe eso? No, eso ya estaba terminado. El problema es el estreno. Si los cines están cerrados, la gente no va al cine, cada vez más la taquilla de las taquillas de las películas depende más de lo que ocurre fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos mismos. Entonces, en la medida que los cines están cerrados, la gente no quiere salir a la calle porque no quiere arriesgarse a contagiarse en un cine, sea paranoia o no, sufren todas las taquillas. El año pasado el cine tuvo un récord de taquilla histórico de 31.000 millones de dólares en ganancias, que seguramente este año se va a ver perjudicado enormemente. ¡Qué locura! Fíjense todo lo que toca. Bueno, ¿no? Por supuesto, claro, es que como cualquier cuestión relacionada con el ocio, es las primeras cosas que son canceladas, retrasadas, demoradas en pos de ver lo que ocurre. Vos tratás de no evitar, si no lo podés, una reunión con amigos, un cumpleaños, ir al trabajo, pero sí podés evitar ir al cine perfectamente y la gente es lo que está haciendo, lo está evitando. Dolores, gracias. Como siempre, un placer tenerte aquí en Más Info con toda la información. Diego Angeli, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Esquel y los incendios. La verdad es que las imágenes